Bienvenidos a esta primera sesión académica anual que tenemos por parte de la Asociación Guatemalteca de Medicina Materno-Fetal. Para nosotros es un gusto tenerlos acá con todos nosotros. Vamos a ver si puedo grabar la presentación. Deme un segundo. Voy a dejar de presentar un ratito. Ok. Creo que te dio una solicitud allí, Diana. Yo creo que ahí vamos a poder grabar. Recording in progress. Listo. Pues bueno. El tema de hoy pues es un tema muy importante. Creo que todos como en los que nos dedicamos a control prenatal pues estamos muy familiarizados, muy relacionados con todos estos temas de los trastornos hipertensivos. De hecho, pues es un tema que siempre va a llamar la atención por el hecho de que pues cada vez salen cosas nuevas, todavía sigue siendo una causa importante de mortalidad materna en nuestro país. Y pues uno de los objetivos de la asociación es tratar de difundir información de alta calidad para que la podamos utilizar tanto en nuestra práctica diaria como a nivel de salud pública, seguro social, y que con esto pues podamos mejorar los resultados tanto de mamás como bebés, ¿de acuerdo? Entonces, yo me presento, creo que algunos de ustedes ya habrán escuchado charlas de mi persona. Actualmente pues soy cofundador de la clínica donde laboro, Urofetal. Hice mi subespecialidad en la Universidad de Guadalajara, en el Hospital Civil, Juan Antonio Menchaca. También tengo una certificación en cirugía y terapia fetal. Mi maestría en ginecología y obstetricia la realicé en el Hospital de Escuintla. Tengo una especialización en investigación, un diplomado en metodología de investigación que realiza en Ciudad de México. Y actualmente pues laboro en el servicio de alto riesgo obstétrico en el Hospital de Escuintla. Siempre menciono que es importante pues conocer dónde estamos como médicos, porque al final pues a veces necesitamos de pronto hacer alguna referencia médica, alguna cuestión de averiguación con algún paciente. Entonces, con mucho gusto estamos en el Hospital de Escuintla para servirles. Creo que es importante siempre mencionar de que tenemos que hablar un poco de epidemiología, cómo estamos a nivel de país, por el hecho de que pues tenemos que ser realistas en qué estamos trabajando, ¿no? Si nos damos cuenta, pues dentro de las estadísticas que están difundidas en las redes, pues realmente no encontramos estadísticas más allá de 2021, pero sí podemos ver que a raíz del tiempo, pues ha venido en disminución desde lo que es el 89 hasta los años 2000, toda la cuestión de lo que es la mortalidad materna. Sin embargo, es importante recalcar y darnos cuenta acá que pues hemos como que mantenido una tendencia de pues no lograr disminuir estos temas. Eh, Sí, les agradecería si se conectan que vean lo de su micrófono porque hay personas que creo que se están conectando y se les... Myron, tenés apagado el micrófono. Listo. Es que parece que silenciaron a todo el grupo y también se tiene el micrófono ahí. Bien, dentro de las causas de mortalidad materna, pues sabemos que desde el 2020, 2021, pues el tema del COVID vino a ser una cuestión bastante importante que pues cambió cambió mucho nuestras estadísticas, pero no podemos dejar de mencionar de que pues a pesar de todo ello, los trastornos hipertensivos siguen siendo una causa importante de mortalidad materna. Entonces, siempre vale la pena estar al tanto de esto porque nos hace tener que estar actualizados y pues siempre tratar de buscar mejorar nuestros manejos tanto a nivel hospitalario como en nuestras clínicas y nuestro manejo de pacientes diarios, ¿de acuerdo? Entonces, como les mencionaba al principio, la idea de esta primera actividad académica que estamos ofreciendo es presentar una propuesta a manera de una guía que nosotros como especialistas tratamos de revisar
a profundidad, tomando como base protocolos tanto de los que existen a nivel nacional, con los que elaboramos a nivel del Ministerio de Salud Pública, del Seguro Social, también como apoyarnos de otras guías de manejo y artículos recientes que han salido sobre este tema tan importante. Entonces, no pretendemos que esto sea una charla magistral en este momento, sino que vamos a ir presentando ciertos segmentos de la guía, la cual vamos a tratar de colgarla en las redes para que ustedes puedan tener el acceso y pues leerla despacio, ¿de acuerdo? Y la puedan utilizar para poder abordar adecuadamente a sus pacientes. Dentro de lo principal, pues obviamente son las definiciones. Las definiciones no las vamos a cambiar. Existen artículos recientes que han ido agregando definiciones para tratar de abarcar un poquito de cuestiones de pronto que quedan en el aire, pero como grupo consideramos que no vale la pena desplegar tanta definición porque aún así consideramos que las definiciones que ya existen, que ya están publicadas, por ejemplo, en el protocolo del Ministerio y del Seguro Social, pues son bastante básicas y abarcan bastantes cuestiones importantes. Y pues creo que para manejo, no solo tanto a nivel hospitalario, sino para manejo tanto en el primer y segundo nivel, pues es fundamental que no nos hagamos tanto problema teniendo que memorizar cada definición. Creo que lo que es tanto hipertensión arterial crónica, lo que es preeclampsia, hipertensión gestacional e hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, pues abarca bastante cuestiones básicas de lo que tenemos que ir manejando, ¿de acuerdo? Algo que sí creo que tenemos que hacer énfasis es en cómo definir lo que es una preeclampsia con criterios de severidad y sin criterios de severidad, porque eso va a depender cómo vamos a ir abordando adecuadamente a la paciente, porque sé de pronto que van a haber, siempre vamos a tener ocasiones en las cuales podemos estar dudando de un manejo. Yo recuerdo que, por ejemplo, de residente, teníamos ciertas dudas y para, pues, de pronto no meternos a problemas, a veces llegaba una paciente con una presión 130/85, 130/90 y con una pequeña cefalea, bueno, pongámosle 140/90, de pronto, pues ya, para cirugía y se terminó el problema. Entonces, el objetivo de tal vez saber adecuadamente una definición no es pelear con el hecho de que tenemos que siempre proteger la vida de una mamá, porque sabemos que eso influye mucho tanto a nivel de indicadores de salud y que son cuestiones de mortalidad materna, y está bien, o sea, nosotros vamos a respetar mucho eso. Pero sí también tenemos que ser conscientes que van a haber situaciones en las cuales de pronto podemos ser un poco más conservadores, tratar de abordar adecuadamente a esta paciente junto con laboratorios, controles de presión, como vamos a ir viendo más adelante, en donde pues obviamente vamos a poder tratar de disminuir las tasas de prematurez, que también es uno de los objetivos de los cuales, por los cuales estoy haciendo un poquito más de énfasis en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las propuestas que tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con el primer nivel de atención y luego pues nos vamos a ir a primer y segundo nivel de atención y pues después nos vamos a nivel terciario, que es donde vamos a platicar un poquito acerca de manejo intrahospitalario. Una de las principales cosas que creo que tenemos que hacer énfasis es en la toma de la presión arterial. Yo creo que a veces eso es un problema por el hecho de que de pronto no estamos acostumbrados a hacerlo adecuadamente o pues a veces por la cantidad y la afluencia de pacientes lo tratamos de hacer muy rápido y pues obviamente rápido no significa calidad o incluso en estos casos en los cuales podamos estar sospechando una patología es donde tenemos que ser más minuciosos. Entonces, esta diapositiva, si ustedes se pueden dar cuenta, hay muchas variables que nos pueden alterar la presión arterial. Entonces, es bien importante saber que todas estas condicionantes que ustedes están viendo en la pantalla, pues nos van a modificar la presión arterial. Entonces, son puntos claves que tenemos que tomar en cuenta antes de tomar la presión. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de tomar la presión arterial? Pareciera que es algo que nosotros vemos en la facultad como una cuestión básica, pero en ocasiones ahí es donde empiezan las fallas y los sesgos. Tener a la paciente sentada, los brazos bien apoyados a nivel del corazón. Importantísimo seleccionar lo que es el brazalete, doctor. Yo sé que a veces, pues, de pronto no tenemos en un centro puesto de salud un adecuado brazalete, pero definitivamente esto va a influir mucho
en la medición de la presión de la paciente. Importante que la paciente tenga un reposo, también recordar pues que no vaya a tomar alguna bebida energizante, café. eh, También recordemos que la medición tiene que ser en ambos brazos, ¿de acuerdo? 2 tomas con intervalo de 1 minuto y pues idealmente se deben utilizar los 4 valores para poder sacar una conclusión de cómo está la presión de nuestra paciente. Otra cosa importante es identificar factores de riesgo. Esto de hecho está en las guías que están protocolizadas en nuestro país, pero créanme, no se está utilizando, realmente no se utiliza adecuadamente en, por ejemplo, las unidades de consulta externa o que si nos tomemos el tiempo para hacerlo, si estamos viendo consulta de pacientes que llegan al centro puesto de salud diariamente. Entonces, una de las cuestiones que hacemos énfasis acá es identificar tanto factores de alto riesgo y como de riesgo moderado, que son los que estamos viendo en la pantalla. Entonces, un factor de riesgo alto o 2 factores de riesgo moderado, podemos ir considerando que una paciente pueda tener un alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Una de las cosas principales que nosotros queremos tratar de también hacer énfasis y ponerle cuidado a esto es el punto de la prevención, porque más allá de todo lo que podemos llegar a hacer o ofrecer en las unidades de tercer nivel, aquí es donde realmente eh, la medicina preventiva está haciendo muchas diferencias, no solo lo que vamos a poder lograr si nos enfocamos en esto, sino que ya está demostrado a nivel mundial que esto realmente disminuye mortalidad. Entonces, es bien importante tener esto en cuenta. Si nosotros a raíz de esto identificamos a una paciente con alto riesgo, pues definitivamente puede ser una paciente que vaya a ser necesario realizar una referencia. Ahora bien, tenemos también que mencionar que a pesar de que nosotros tengamos esta posibilidad de diagnosticar pacientes de bajo o alto riesgo con factores de riesgo, no es lo mejor, ¿de acuerdo? No es lo mejor, no es lo más eficiente, no es lo más eficaz, no es lo más certero hoy en día, porque realmente esto solo nos va a dar una tasa muy baja de detección y no es algo personalizado, pero tenemos que también ser conscientes de que pues no en todo el país podemos trabajar con todas las cuestiones importantes que nos pueden mejorar nuestra predicción. Entonces, estos modelos de predicción van recomendados por lo que son la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Colegio de Médicos de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos y lo que es la NICE, que pues es de Inglaterra, ¿no? Entonces, pero como les menciono, hay mejores formas de detectar, de poder predecir la preeclampsia, las vamos a platicar más adelante, pero sí quisiera hacer énfasis en esto. Dentro del tratamiento preventivo en casos de alto riesgo, pues obviamente está el uso de aspirina, ¿de acuerdo? La aspirina tiene 2 cosas bien importantes. Sabemos que va a ser muy eficaz si seleccionamos adecuadamente a las pacientes y que solo va a ser eficaz si solo la colocamos en pacientes que son de alto riesgo. Y pues la otra cuestión es prescribirla antes de semana 16, ¿de acuerdo? Importante saber las contraindicaciones en caso de que exista alguna úlcera, antecedente de hemorragia digestiva, alergia, hipersensibilidad a INES. Pues obviamente vamos a tener que tomar todos estos datos en cuenta. También el uso de calcio y de vitamina D consideramos que es importante para poder mejorar la prevención en estos pacientes que consideremos que son de alto riesgo. En pacientes embarazadas, en donde se documente por primera vez presiones arteriales de 130-85, recomendamos hacer un monitoreo ambulatorio diario por lo menos durante una semana, ¿sí? Hacer curva de presión, decirle a la paciente pues, que se pueda tomar ya sea 2 o 3 veces la presión en el día, que vaya haciendo anotaciones en su cuaderno, explicarle adecuadamente a la paciente cómo tomarse la presión con las directrices que vimos en las de las diapositivas anteriores para, pues, obviamente tener una curva de presión que nos vaya a dar información valiosa y a raíz de eso nosotros podamos tomar las mejores decisiones terapéuticas para que nuestra paciente, pues, mejore su condición.
A todo paciente que se le documente presiones arriba de 140/90, pues obviamente creemos que lo mejor es referirle a una unidad de atención de tercer nivel para poder clasificar adecuadamente el trastorno hipertensivo, poder dar el manejo adecuado y el tratamiento. Los medicamentos, el uso de medicamentos para la hipertensión, pues obviamente los vamos a dividir en dos grandes grupos. En el punto cuando vamos a tener una hipertensión severa, ¿sí? Que es donde podemos hablar de crisis hipertensivas, y en los casos pues donde vamos a tener presiones que solo queremos mantener, donde hemos escogido pacientes que se vayan a manejar que vayamos a abordar como un manejo conservador. Entonces, en este caso, para en los casos que tengamos una hipertensión severa, yo sé que a veces en los puestos de salud pues no vamos a tener el acceso a estos medicamentos, pero de pronto hace unos meses pues me estaban comentando personal que trabaja en el Ministerio de Salud que parece que están eh, mejorando los insumos de estos centros y el ministerio está poniendo mucho énfasis en esto. Entonces es importante el énfasis en mejorar estas unidades de atención, tanto a nivel primario y secundario. Entonces es por eso que nosotros tenemos también que conocer esto. Entonces creo que es importante, si ustedes tienen la oportunidad, pueden tomarle una captura de pantalla, una fotografía con su teléfono, porque les va a ayudar mucho en caso de que puedan tener la disponibilidad del medicamento. Entonces, los medicamentos que nosotros recomendamos, pues son los que están establecidos en las guías ya hoy en día, lo que es la betalol, lo que es nifedipino y lo que es hidralazina. Siempre es importante tomar en cuenta los efectos adversos, porque muchas veces podemos tomar decisiones precipitadas si nosotros no estamos conscientes de esto, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, si de repente podemos controlar una presión arterial con la betalol, la paciente mejora y todo, y pues ya a la hora ustedes están tomándole la frecuencia cardíaca fetal, de pronto pueden escuchar una frecuencia en 110, 100, y pues nos vamos a empezar a estresar, pero tenemos que tener en cuenta pues que obviamente los medicamentos tienen un intervalo de depuración. Entonces también tenemos que tomar eso en cuenta, ¿de acuerdo? Importantísimo que cuando nosotros estemos controlando la hipertensión severa, vayamos de la mano con adecuado monitoreo de la frecuencia cardíaca, estar muy pendientes de algún síndrome de desprendimiento placentario. Y otra cuestión que queda a veces en el aire, en las guías que hemos revisado, más que todo a nivel nacional, es que realmente no existe una definición de qué es una hipertensión refractaria a tratamiento. Y eso es súper importante también para saber cómo tomar una decisión adecuadamente en una paciente, si vale la pena resolver o no, si solo es la condición de la presión la cual es la que está incidiendo en el estado que la estamos abordando. En estos casos, cuando estamos hablando de hipertensión severa, la hipertensión refractaria la vamos a definir como, por ejemplo, el uso de dos antihipertensivos a dosis máxima. He visto ocasiones en las cuales a veces topan solo un antihipertensivo y de pronto sin tener, pues obviamente, laboratorios para ver si hay algún deterioro bioquímico o alguna otra condición que pueda decirnos que hay una severidad en esto y que solo sea la cuestión de la presión. A veces solo se topa un antihipertensivo y pues obviamente ya se está resolviendo el caso. Entonces, es importante tener esta definición en cuenta. Y cuando tengamos pacientes en las cuales pues la presión la consideramos que es no severa, por ejemplo, todos esos casos que estén debajo de 160, 110, que tengamos laboratorios bien, que no tengan síntomas vasospásticos y demás, y que solo sea la cuestión de la presión que tengamos que ir monitorizando, pues estos son los medicamentos que consideramos que podemos valorar. Se dan cuenta, son medicamentos que realmente utilizamos al día a día y como ginecólogos y obstetras estamos relacionados con ellos desde que somos residentes, pero sí quisiera hacer énfasis en un par de cosas viendo este cuadro. Lo primero es que recordemos que existe nifedipino de liberación corta y nifedipino de liberación prolongada, ¿de acuerdo? Eh, ambos, si ustedes se dan cuenta en el cuadro, pues tienen una diferencia tanto en las dosis que se van a ir utilizando, así como en su titulación, ¿de acuerdo? La otra cuestión es de que he visto a veces mucho manejo con lo que es atenolol. Recordemos que los beta bloqueadores generalmente como efecto secundario van a producir restricción de crecimiento fetal. Entonces recordemos que ya de por sí la hipertensión es una condicionante para restricción de crecimiento fetal, y agregarle un fármaco que también vaya a provocar eso, pues simplemente estamos potenciando la probabilidad de que este bebé no se nos vaya a quedar pequeño.
no pueda tener su potencial de crecimiento máximo. Entonces, pues, siempre recomendarles que tomen eso en cuenta. Claro, existen estos otros dos beta bloqueadores que están en pantalla que pueden ser opción, pero eso es lo que estamos recomendando. Dentro de este marco de los medicamentos para el control de la hipertensión no severa, la definición de hipertensión refractaria en tratamiento es el uso de 3 antihipertensivos a dosis máximas. Entonces, a manera de recomendación, si vamos a titular antihipertensivos o vamos a empezarlos a combinar, no recomendamos que se agarre un primer antihipertensivo y lo topen inmediatamente. Eso está un poquito más detallado en la guía, pero sí hago este énfasis porque a veces pues topan un primer antihipertensivo y hasta que lo toparon cambian al siguiente. La recomendación es que por lo menos empecemos con dosis bajas o intermedias y luego agreguemos el siguiente antihipertensivo antes de topar alguno de los dos, y si no, pues agregar un tercero. Ya si tenemos 3 antihipertensivos topados, pues obviamente eso ya es un caso que de pronto va a valer la pena resolver. Eh, Siempre es importante que estamos hablando ahorita dentro del contexto de que pues no tengamos una paciente con algún criterio de severidad que vamos a ir viendo ahorita más adelante. Eso es algo de lo que estamos recomendando a primer nivel. Es un poquito complejo eso del manejo de medicamentos porque de pronto a veces no vamos a estar muy familiarizados con ellos, pero como les digo, pareciera que quieren empezar a implementar la mejora del servicio tanto a primer y segundo nivel de atención. Y entonces es importante que tengamos este conocimiento claro y tengamos esta información. A nivel de manejo de unidad de tercer nivel, ¿qué es lo que consideramos? Criterios para no considerar un manejo conservador. Esto es bien importante porque esto nos va a ayudar a elegir qué pacientes van a ser candidatas a tratar de no tomar decisiones tan apresuradas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los criterios maternos que tienen en pantalla, pues tienen una cuestión muy importante y un factor en común. Estamos hablando prácticamente de todas aquellas pacientes que estén en un estado de preeclampsia severa, ¿de acuerdo? Cefaleas, todos los síntomas de dolor epigástrico, alteraciones visuales, que estén con un síndrome de HELP, una aparición o un impairamiento de la función renal. Todas estas son condicionantes que nosotros sabemos de que pues, obviamente estamos ante una preeclampsia con criterios de severidad, más aunado a otras cuestiones importantes como por ejemplo infarto agudo, sospecha de desprendimiento placentario. Y algo que tal vez tenemos que tomar en cuenta, pues es lo que tenemos remarcado en el primer inciso, que es la presión arterial en rangos severos que no es controlable. Como mencionábamos, si tenemos una presión que va a ser refractaria a tratamiento, ya sabemos que es hipertensión refractaria a tratamiento y por eso hicimos énfasis en las diapositivas anteriores de qué es esta definición. Cuando tengamos estos casos, pues definitivamente la paciente no va a ser candidata a manejo conservador. Y no podemos dejar a un lado que aparte de criterios maternos, tenemos que estar claros de que pueden existir, que hay que tomar en cuenta criterios fetales. En muchas ocasiones no somos conscientes de eso porque también a veces solo vemos mamá y consideramos que si mamá está bien, bebé va a estar bien. Recordemos que el bebé también puede manifestar patologías, puede manifestar algún deterioro que de pronto por estar viendo a mamá no nos vamos a dar cuenta, pero sí es importante tomarlo en consideración. Entonces, los criterios fetales que tenemos que tomar en cuenta para no considerar un manejo conservador son los que estamos viendo en pantalla: el registro cardiotocográfico categoría 2 indeterminado, una muerte fetal, un feto con baja probabilidad de supervivencia, dado que tenga el diagnóstico de alguna anomalía letal, prematurez extrema, y la cuestión de pues, que pueda tener una restricción de crecimiento intrauterino según el estadiaje y la edad gestacional. ¿De acuerdo? Se recomendamos mucho la valoración Doppler para poder clasificar la estadía de la gravedad. No podemos clasificar una restricción de crecimiento si no hacemos Doppler. Entonces es muy importante esto. Dentro del manejo de la preeclampsia sin criterios de severidad. Importante, primero, lo que consideramos que es importante es categorizar la edad gestacional. Dependiendo si la paciente va a ser menor de 28 semanas, si la paciente está dentro del intervalo de las 28 y 34 semanas, o si la paciente se encuentra más allá de las 34 semanas. Con ello, pues obviamente podemos ir valorando, dependiendo de las características de nuestro paciente, los resultados de laboratorio y las presiones arteriales, podemos incluso valorar un manejo ambulatorio con las siguientes recomendaciones. Lo primero es la toma de la presión semanal, 3 veces al día, en ambos brazos.
un amplio plan educacional sobre cómo tomar adecuadamente la presión, que es algo que estamos recalcando desde las primeras diapositivas, muy importante. Los controles de laboratorios, idealmente semanales, con orina de 24 horas y pues luego cada 15 días valorando la edad gestacional. Obviamente si agarramos a una paciente de 28 semanas, pues obviamente tenemos que ir considerando cómo esto va a ir avanzando en el transcurso del embarazo. Importante no solo tomar controles en mamá, sino también tener en cuenta las consideraciones de que tenemos que tener una vigilancia adecuadamente del feto, para lo cual es importante una valoración de una curva de crecimiento, por lo menos con intervalos mínimos de 3 semanas. Recordemos que no tiene sentido estar haciendo biometrías fetales con intervalos menores a 3 semanas porque no vamos a tener, ay Dios, ya nos empezaron ahí a hacer el daño en la pantalla. Bueno, entonces las biometrías fetales no tienen ningún sentido si las hacemos con intervalos menores a 3 semanas. Lo ideal es lo mínimo 3 semanas para poder abordar adecuadamente la curva de crecimiento y poder tomar decisiones si nuestro bebé está ganando adecuadamente peso. La vigilancia de un Doppler completo, lo recomendamos mucho. El Doppler debe ser completo por el hecho que la disfunción placentaria, pues, en ocasiones pues dicen que siempre va a llevar un orden y demás. Lo ideal es que si un bebé entra con algún problema de estos, más si está con un proceso de restricción de crecimiento intrauterino, restricción de crecimiento fetal, perdón, tenemos que hacer un Doppler completo. No podemos dejar de hacer el Doppler completo porque si no, obviamente no vamos a tener los datos necesarios para poder clasificar adecuadamente cómo está el estado. Y en caso de no contar con Doppler, pues definitivamente se van a recomendar las pruebas que tengamos para poderlo hacer, como perfiles biofísicos o registros cardiotocográficos semanales. Otra de las cuestiones importantes que como grupo de medicina materno-fetal queremos hacer énfasis es en el uso de los marcadores angiogénicos. Hoy en día los marcadores angiogénicos nos sirven muchísimo para tomar decisiones. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad de nuestro país? Nosotros, de momento, los marcadores angiogénicos son muy caros y son muy pocas las instituciones públicas que tienen acceso a estos reactivos. Y es muy importante porque obviamente nos ayudan a marcar y tomar decisiones en todos aquellos casos, por ejemplo, en los que tengamos hipertensiones crónicas y estemos sospechando que están haciendo una preeclampsia sobreagregada o en aquellos casos que consideremos que va a valer la pena interrumpir el embarazo porque sabemos que una paciente se va a complicar a futuro. Entonces, de momento, como les comentaba, son muy pocos los laboratorios que los ofrecen y los ofrecen caro, pero es porque obviamente no tienen una demanda adecuada a esto, no hemos visto la necesidad. Y es algo que, como les comento, estamos tratando de hacer énfasis para poder implementar en nuestro país. Siguiendo con lo de los criterios de la preeclampsia, abordando esto cuando tenemos casos de severidad, sin criterio de severidad, perdón, lo que queremos tratar de tener es que nosotros manejar una presión arterial de 135-85. Esas son nuestras metas, no menos. Las medidas generales, pues dieta, no vamos a tener restricciones, no recomendamos el reposo absoluto, de hecho se recomienda la actividad física y la suplementación oral con estos 3 fármacos que estamos viendo en pantalla, calcio, omega 3, vitamina D. Siempre es importante la valoración en cada consulta por datos de severidad, ¿sí? Estar de la mano, ver laboratorios, estar viendo cómo se está comportando la presión, ver la sintomatología vasoespástica y la evolución del feto, que es lo que hemos venido platicando. Los antihipertensivos para manejo ambulatorio también tenemos que ir valorándolos para ver pues cómo los estamos titulando y tratar de mejorar la presión a modo de tener la meta que les comentaba de 135-85. Idealmente, pues conforme vaya avanzando el embarazo, vamos a ir valorando las evaluaciones semanales hasta semana 37. Y dentro del marco de la maduración pulmonar, solo la recomendamos si consideramos que que el embarazo se va a finalizar en los próximos 7 días, a los cuales ustedes estén detectando un riesgo inminente.
Eh, Cuando tenemos un caso de una preeclampsia ya con criterio de severidad, lo que recomendamos es definitivamente el ingreso de nuestra paciente a una unidad de cuidado intensivo o una unidad de alto riesgo, la monitorización continua, valorar el estado materno del binomio materno-fetal y pues obviamente valorar el tratamiento hipertensivo en función al grado de severidad que tenga la paciente de presión, que fueron los cuadros que platicamos con anterioridad, tanto si está en una crisis hipertensiva, presiones arteriales arriba de 160, 110, o si tenemos una presión menor, para tratar de valorar que podamos tener tiempo para tomar las mejores decisiones de cuándo resolver este embarazo. La solicitud de los laboratorios, ya lo mencionábamos, es importante para ver si hay algún deterioro, realizar un Doppler obstétrico para la evaluación del peso fetal un ultrasonido obstétrico para la valoración del peso y tanto una velocimetría Doppler para ver cuál es el estado del bebé. Lo importante también es valorar el esquema de moderación pulmonar, porque definitivamente si tenemos una paciente con criterios de estabilidad, definitivamente pues, va a ser una paciente que vamos a tener que resolver. Un esquema de sulfato de magnesio importante, no vamos a hacer énfasis en esto porque yo creo que todos tenemos nuestro cartelito pegado en nuestras unidades de emergencia, partos y demás de cómo utilizar este fármaco. Importante, como les mencionaba, el manejo de la hipertensión severa, dependiendo si está arriba de 160, 110, usando los fármacos que ya hemos mencionado. Y la consideración de una conducta expectante, si ustedes se dan cuenta, pues va a ser dependiendo si la presión se logra controlar, si llegamos a tener datos de que no hay daño a órgano blanco, prácticamente que no tenemos afectación hepática, renal, eh, el Doppler siempre es importante tomarlo en consideración, como les digo, para el abordaje y ver cómo está ese bebé dentro de mamá. El seguimiento del manejo expectante lo consideramos con presiones arteriales cada 4 a 6 horas, un control de laboratorios cada 48 horas y pues valorar un tratamiento hipertensivo ambulatorio en caso de que pues obviamente salgamos de este cuadro y consideremos que pues podamos mantener esas metas de 135-85 con los antihipertensivos orales. Y es importante mencionar la valoración de la resolución del embarazo con cualquiera de las siguientes cuestiones. La hipertensión refractaria al tratamiento, ya hablamos de eso. Pródromos de eclampsia que no sean después de un tratamiento profiláctico. ¿Qué es esto? Clonus, cefalea intensa, alteraciones visuales, estupor, epigastralgia, dolor, también tomar en cuenta mucho si la paciente tiene complicaciones maternas graves, por ejemplo, lo que habíamos mencionado de accidente cerebrovascular, edema pulmonar, si estamos observando que nuestra paciente tiene algún deterioro renal, las transaminasas elevadas, todos esos signos que sabemos que ya son de una preeclampsia severa, pues obviamente eso no nos va no hay duda de que pues, es una paciente que definitivamente va a necesitar que resolvamos ese embarazo. Y abordando un poquito también la parte de puerperio. A veces la parte de puerperio hemos visto que es un poco descuidada. En muchas unidades no tenemos una clínica de puerperio para darle seguimiento a estas pacientes y tenemos que tener mucho en cuenta de que una paciente que tiene un cuadro de preeclampsia, pues obviamente puede estar, pues definitivamente está condicionada a que pueda tener una enfermedad cardíaca o incluso muerte por alguna enfermedad cardíaca a futuro. Entonces es importante que consideramos muy importante esta parte del puerperio. Idealmente el monitoreo estricto durante las primeras 24 a 48 horas, continuará el control de la diuresis y el balance hídrico, el tratamiento profiláctico con sulfato de magnesio, que pues se va a mantener un máximo de 24 horas postparto, y valorar el uso profiláctico de heparina de bajo peso molecular en función a los factores de riesgo que consideremos que tiene nuestra paciente. Los exámenes de laboratorio de rutina, pues consideramos que podemos tener hematología, función renal, función hepática para determinar que no haya un daño como tal. Para las pacientes con hipertensión anteparto, la presión arterial debe ser monitorizada al menos una vez durante los próximos 3 a 7 días postparto, ya que es probable que en este periodo se encuentren cifras más altas. Y la terapia antihipertensiva administrada antes del parto, pues debe continuarse después del nacimiento
Además, se debe considerar la administración de terapia antihipertensiva para cualquier hipertensión diagnosticada antes de cumplir los 6 días postparto. El tratamiento antihipertensivo en esta fase del puerperio que hemos estado platicando es importante. Eh, el antihipertensivo oral, darlo en las primeras 24 48 horas postparto. Nuestra meta de tratamiento pues no va a cambiar, 135-85 milímetros de mercurio. También es importante mencionar esto, estos enunciados son muy interesantes y vale la pena recalcar esto. Y es que la lactancia materna, independientemente del antihipertensivo utilizado, debe de mantenerse. Hay muchos estudios que se han reportado niveles bajos de estos medicamentos y además de que las cantidades ingeridas por el lactante son pequeñas y no se espera que causen efectos adversos. Entonces, se pueden seguir manteniendo los antihipertensivos que se estuvieron usando durante el embarazo, o bien volver a los antihipertensivos que utilizaba la madre si es una hipertensión crónica, si era una hipertensión crónica, y esos antihipertensivos que utilizaba antes de la gestación. Y el enunciado con respecto a la alfa-metildopa, que por sus efectos adversos reportados en algunos estudios, pues se sugiere que se suspenda a los 2 días postparto y que pues se cambie por algún otro medicamento. En cuanto a la terapia antihipertensiva, la deberíamos de suspender dependiendo del tipo de hipertensión que diagnosticamos durante la gestación. Esto es bastante importante. Si se trató de hipertensión gestacional o preeclampsia, se debe suspender generalmente durante las 6 semanas postparto. Si se encuentran niveles de presión arterial por debajo de los 130-80 en las tomas, si la paciente cuenta con diagnóstico de hipertensión arterial crónica, pues retomar sus fármacos previos a los que era este punto que estábamos comentando. Recomendamos mucho el control de la presión arterial anual por el riesgo de hipertensión crónica y preeclampsia precoz en el próximo embarazo, así como pues también esto debería ir de la mano de cambios de estilo de vida saludables con las pacientes. Y por último, una sección de prevención que lo dejamos de último porque también es algo que sí quisiéramos que nos lleváramos como una cuestión que debemos de empezar a cambiar. La clasificación de los pacientes es importante saber identificar a las pacientes, categorizarlas desde lo más temprano del embarazo. Es por eso que hacíamos énfasis en los factores de riesgo para poder ponerles si son pacientes de bajo o alto riesgo. Los cálculos de riesgo en puestos de salud, centros de salud, centros de atención permanente y centros de atención integral son muy importantes. Era lo que mencionábamos en las primeras diapositivas. El inicio del tratamiento preventivo es muy importante. Como les comentaba, la aspirina ha sido algo magnífico, pero tenemos que tener en cuenta que tiene que ser antes de semana 16. La valoración de la referencia, importante referir a las pacientes que tengan un alto riesgo a niveles de atención terciaria. Y pues dentro de las intervenciones preventivas es importante evaluar los factores de riesgo, como les menciono, para un inicio de un tratamiento preventivo que vaya a ser eficaz y sí nos vaya a generar cambios significativos en el resto del embarazo. Les mencionaba lo de los factores angioquímicos que nos van a servir muchísimo para tomar decisiones en aquellos casos en los cuales podamos estar sospechando de que se está generando una preeclampsia de nuevo en aquellas pacientes que puedan tener una hipertensión crónica. Nos van a servir muchísimo y es algo que es importante y quisiera que se llevaran en esta charla. Siempre he dicho de que si nosotros no creamos la necesidad en nuestros lugares de trabajo, vamos siempre a seguir igual. Entonces es bien importante eh, tener en cuenta que los marcadores angiogénicos sí generan un cambio significativo para la toma de decisiones y que es algo que debemos de empezar a generar necesidad. Dentro del programa académico que tenemos este año van a ir algunas charlas enfocadas a esto para que también tengamos una noción de cómo es que esto trabaja y podamos poderlo implementar o veamos la necesidad para poder nosotros ir creando esas necesidades que les he estado comentando. Esta diapositiva se las coloco acá porque definitivamente los marcadores angioquímicos hacen una diferencia para la sensibilidad de la preeclampsia en función a su detección. Sabemos que si solo tomamos factores de riesgo, que era lo que estábamos mencionando al principio, pues realmente el
el chance de la detección es muy bajo, pero conforme lo vamos combinando con tomas de presión, Doppler de arterias uterinas, Doppler de arterias uterinas, más las tomas de los marcadores de estos factores, pues obviamente la detección va a aumentar. Entonces eso es lo que queremos, tratar de mejorar estas condiciones para poder tomar a esas pacientes que puedan tener un riesgo, clasificarlas adecuadamente, y esas son las pacientes que realmente se van a ver beneficiadas del uso de aspirina. Y también comentarles de que esto no es algo nuevo, ¿sí? De hecho, la FIGO, si no estoy mal, este cuadrito es de 2018, hace mucho énfasis en esta cuestión de la prevención. Y quisiera que vieran yo sé que está un poquito lleno todo ese cuadro, pero aquí donde está el círculo, donde está el círculo rojo, hay una cuestión muy importante y es la cuestión de que eh, el, 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 el número 4 nos dice que la costo-efectividad de la detección temprana realmente genera un impacto tanto en vidas que se pueden salvar como en el ahorro de costos a nivel hospitalario. Sí está demostrado ya en estudios de que sale más barato invertir en marcadores para una adecuada detección que tener a pacientes ingresadas en unidades de cuidados intensivos, más bebés prematuros también en unidades de cuidado intensivo neonatal. Entonces, es una cuestión que les comento, no es una cuestión de ahorita, no estamos hablando cosas recientes, ya es algo que se viene platicando desde hace mucho tiempo atrás. Y todo esto viene aunado dentro de una cuestión que se llama, nosotros queremos también tratar de abordar, que es algo que nosotros hacemos como médicos fetales, que es son los tamizajes. Y todo esto va de la mano y esta parte que estamos platicando aquí es parte de lo que es el tamizaje de primer trimestre. El tamizaje de primer trimestre involucra muchas cosas que son las que estamos viendo en pantalla, pero una de las principales de las que hemos platicado ahorita es la predicción de la preeclampsia. Por eso es tan fundamental tratar de tomar esto en cuenta, no solo como un tema que realmente es importante como a nivel de país, sino también nos va a servir para poder eh, tomar mejores decisiones en etapas tempranas del embarazo. Y mencionarles pues que esto también no son cuestiones que se estén realizando hoy en día. La cuestión de la inversión de la pirámide del control prenatal es algo que hemos venido platicando también en múltiples charlas. Esto de hecho va a ser un tema que vamos a abordar el siguiente mes en la siguiente sesión académica, pero sí que quisiera abrir un poquito el marco de la charla para comentarles de que pues esta cuestión tampoco es algo nuevo. Tratar de hacer predicción desde el primer trimestre no es algo que estemos haciendo nosotros ahorita, sino pues ya es un modelo que se viene proponiendo desde 2011 y pues que está tratando de cambiar cosas no solo a nivel de nuestro país, de nuestro continente, sino incluso a nivel de otros países. Y quisiera terminar con esta frase del doctor de Arthur Schopenhauer, que menciona, todas las verdades pasan por 3 etapas. Al primero, se ve como ridícula, todos se burlan de ella. En la segunda etapa, pues generalmente mucha gente se va a oponer a esa verdad. Y en una tercera etapa, la van a aceptar como que siempre hubiera sido evidente. Entonces, lo que hemos platicado ahorita tiene respaldo de investigación, años de investigaciones, más de 25 años de resumen les acabo de hacer ahorita con la cuestión de los modelos de predicción que existen hoy en día. Y pues recordemos que si nosotros realmente queremos impactar y queremos cambiar cosas en nuestras unidades de trabajo, pues tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera, tanto usando medicina basada en evidencia, tomando la experiencia también dentro del marco de lo que nosotros podemos hacer en nuestra institución y recordando también que es importante tomar en cuenta las decisiones de nuestros pacientes. Esos son los 3 pilares fundamentales de la medicina basada en evidencia hoy en día. Y pues bueno, aquí les doy esta diapositiva donde estamos los miembros fundadores de la Asociación Guatemalteca de Medicina Materno-Fetal, quienes tomamos la iniciativa de hacer este grupo y el objetivo es tratar de mejorar la academia en nuestro país, de llenarnos de información para poder mejorar la atención de nuestros pacientes. Les quería recordar que nuestra próxima actividad va a ser el 13 de marzo
la actividad sobre la inversión de la pirámide como nuevo abordaje para el control prenatal, que era lo que les estaba platicando. Y también ya tenemos proyectado hacer el primer simposio nacional de medicina materno-fetal. Tenemos la fecha ya estipulada que va a ser el viernes 17 de octubre para que puedan ir agendándolo. Estamos trabajando en un programa bastante bonito. Cuando ya tengamos la notificación de más cuestiones puntuales de dónde va a ser y demás, pues se los vamos a estar haciendo llegar por medio de redes sociales. Lo de la guía, vamos a tratar de dejar un archivo en PDF, lo vamos a, cuando lo tengamos ya establecido, vamos a tratar de ponerlo colgarlo en las redes, o bien poderlo tratar de difundir por medio tal vez de algún drive o algún blog. Estamos trabajando en ello, pero esperamos no tomarnos tanto tiempo para que ustedes puedan leer la guía a detalle y pues de pronto les pueda ayudar a tomar decisiones. No sé si existe alguna duda, pregunta, con mucho gusto podemos contestárselas. Hola, Ahí, sí. felicidades, doctor Myron. Gracias a todos por conectarse. Hay varias preguntas. Ahorita vamos a estar contestando, perdón, en directo y en vivo. Por parte de los integrantes de la asociación. Entonces vamos a ir contestando en orden. Vamos a ver, voy a revisar el chat. Yo creo que ahí nos han dejado algunas cuestiones. Ahí me pusieron que se me apagó el micro. Link de horas crédito. De momento no tenemos horas crédito. Ya estamos tramitando eso también, no se preocupen. Pero el aporte académico que están teniendo acá yo creo que va a ser bastante importante para el manejo de sus pacientes. Ok, voy a empezar con las preguntas y vamos a estar contestando. La primera pregunta dice si existe, bueno, esa ya la contestamos en el chat. Gracias por hacer las preguntas. ¿Existe la presentación de 150 miligramos de aspirina en Guatemala? Pues realmente sí, actualmente ya hay. No había hasta hace poquito. Ya existe la presentación de 150 miligramos. Pues antes lo que normalmente hacíamos y usábamos era dos de 81 que son las cariospirina. Y dependiendo como la guía lo dice, del índice de masa de la paciente y todo, pero realmente la dosis estudiada es 150 miligramos. Y pues actualmente ya se cuenta con el medicamento. Em, la segunda pregunta dice si solo hay proteinuria sin hipertensión, ¿se puede clasificar como preeclampsia? Esta respuesta la va a decir la doctora Camila. Hola, sí la respondí en el chat y pues es que depende de la gestacional, depende cómo está el Doppler, depende cómo están los laboratorios y los factores angiogénicos. Entonces aquí se enlaza con otra pregunta que hicieron después de la utilidad del seguimiento de los factores angiogénicos y pues no solamente es en primer trimestre que nosotros podemos utilizarlos como un diagnóstico diferencial. Entonces, la proteinuria en sí aislada nos indica que tenemos que estudiar. Tenemos que descartar preeclampsia dentro de los diagnósticos diferenciales, pero no nos da el diagnóstico de preeclampsia. Tenemos que asociarlo con otras alteraciones. Que 10 minutos dice que pueden subir a la paciente. Vamos a que ya paren 10 minutos para subir. Si podremos mutear Gabriela Castillo, si puede apagar su micrófono, porfa. La siguiente pregunta es, ¿qué antihipertensivos se recomienda combinar? ¿Qué antihipertensivos, perdón, cuando son de difícil control? La doctora Geraldina nos va a contestar esta pregunta. Sí, hola. La verdad es que la mayoría de las respuestas, pues como dijo la doctora Lisca, ¿verdad? Va a ser depende. No podemos decir exactamente qué combinación de antihipertensivos podemos utilizar cuando la paciente es de difícil control, sino que más bien podemos sugerir, ¿verdad? Porque va a depender de también qué medicamentos tenemos disponibilidad en nuestros hospitales, servicios, clínica, ¿verdad? Lo que sea. Y también de las características de nuestra paciente y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces ya van a tener ustedes también acceso a la guía, como dijo el doctor Portillo, ¿verdad?
Pero básicamente pues podemos utilizar alfa-metildopa, la betalol en donde tenemos acceso a la betalol oral, ¿verdad? Nifedipino también. En algunos casos podemos utilizar metoprolol. Va a depender, ¿verdad? De lo que tengamos, como les digo, en nuestros hospitales. Y pues esa sería la respuesta, ¿verdad? Podemos combinar cualquiera de esos que les acabo de mencionar. Em, Eso. La siguiente pregunta es, ¿cuál Ya sería la... voy volando, ya voy volando. La mitad. dar sus micrófonos, porfa, Glendy? El antihipertensivo de elección en el puerperio, el doctor William. Bueno, pues el antihipertensivo de elección en el puerperio por los efectos adversos que mencionaba el doctor Myron en su presentación, pues realmente el que se recomienda es nifedipina. Seguimos con el siguiente, dice, ¿qué laboratorios corren los marcadores angiogénicos? El doctor Sergio Mata nos va a contestar esta pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por ser parte y meterse a esta charla para poder actualizarse. Les cuento que actualmente los laboratorios que tienen la disponibilidad de estas pruebas angiogénicas son en la parte privada. El laboratorio el más conocido es Avesco, tiene un precio aproximadamente de 3.200 quetzales. Ya de reciente ingreso también el Hospital El Pilar los tiene. Y en los hospitales nacionales del Ministerio de Salud, el Hospital General San Juan de Dios cuenta con los marcadores, y también el Instituto de Seguridad Social. Y próximamente ya está en trámite casi concreto que en el Hospital también Nacional de Quetzaltenango van a tener disponibles ya los marcadores angiogénicos. Entonces, no duden en contactarnos por si tuvieran alguna paciente que desean o que requiera estos marcadores, que nosotros podemos facilitarle por medio de los hospitales, los que andamos por ahí, o orientarlos para poder garantizarle a estos pacientes estos marcadores. Gracias. Gracias, doctor Mata. La siguiente pregunta dice, ¿qué antihipertensivo para manejo ambulatorio es mejor como primera línea? El doctor Myron Portillo nos va a responder esta pregunta. Perdón, ¿cómo estaba? Es que ¿Qué estaba leyendo las demás antihipertensivo, preguntas y me distraje un poco. Ajá. qué antihipertensivo para manejo ambulatorio es mejor como primera línea? Bueno, yo en lo personal, a mí me gusta mucho el uso de nifedipino de liberación prolongada. Ese es el antihipertensivo que me gusta a mí utilizar. Realmente iniciamos con dosis de 30 miligramos al día, y dependiendo cómo vaya esto, cómo se vaya comportando el nivel de presión arterial y demás, pues podemos irlo titulando, subirle un poquito a 30 cada dosis. Y si ya valoramos ahí que la presión pues no se sigue controlando o no la tenemos en metas, que era lo que estábamos platicando de tratar de tenerlas en 135-85, la meta, pues en ese caso pues ya sería prudente pues iniciar otro antihipertensivo. En este caso creo que lo que más tenemos disponible es poder utilizar el alfa-metildopa, combinarlo con esto, porque de momento, bueno, hasta donde yo sé, no hay todavía la betalol oral acá en nuestro país para el manejo de presión, de momento. No sé si alguien tiene el conocimiento si ya hay, y si ya hay, pues yo creo que la betalol también es una excelente opción. Así es. Muchas gracias. Hay varias preguntas que se hicieron, pero por cuestiones de tiempo y que son muchísimas, vamos a seleccionar las que ya teníamos. Entonces, bueno, la siguiente pregunta dice en primer trimestre, ¿qué antihipertensivo recomiendan iniciar? La doctora Mercedes Sancheta nos puede responder esta pregunta, por favor. Muy buenas noches, gracias a todos por estar aquí presentes.
Sí, con respecto a esa pregunta, pues eso es algo muy importante que las pacientes se angustian, ¿verdad? Por saber si esto va a tener algún efecto teratogénico en los bebés. Hay un estudio bastante extenso que hizo Japón en el 2023. Ellos tomaron más o menos 91.000 mujeres de estas que usaban antihipertensivos durante el embarazo. De estas, más o menos un promedio de 1.500 usó alfa-metildopa principalmente alfa-metildopa y amlodipino durante el primer trimestre y no encontraron ninguna relación con malformaciones. Entonces, por supuesto que más comúnmente utilizamos nifedipina durante el resto del embarazo, pero pues realmente no han encontrado efectos teratogénicos. Algo importante tal vez de mencionar con respecto a la metildopa es los efectos de depresión que puede pasar, que puede dar en las pacientes. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta dice, doctor, en su experiencia, ¿sí hace diferencia hacer el esfuerzo de monitorear con factores angiogénicos? La doctora Jarmila Lisca nos va a contestar esta pregunta. Pues como mencionábamos, no solamente están aplicables para primer trimestre, también en las pacientes que tenemos, por ejemplo, datos ya de preeclampsia en el último trimestre, sin criterios de severidad, el manejo con factores angiogénicos no solo nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de preeclampsia en sí versus los diferenciales, sino que también nos puede ayudar a intentar prolongar el embarazo lo más posible, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí vale la pena el uso de los factores angiogénicos. O sea, ahí ya empezamos a ver el riesgo-beneficio entre resolver y la prematurez a que se complique la preeclampsia. Entonces, estar jugando con estos factores de riesgo, pues vemos, bueno, tal vez nos sale un poco más económico hacer los factores angiogénicos y esperarnos una semana que a bebé le va a ir mejor, vamos a reducir costos en cuanto a prematurez que con el uso de los angiogénicos. Gracias. Dice, si la paciente ya maneja presión arterial en 170 en sus primeras 24 horas posparto, ¿qué recomendaciones nos dan con el antihipertensivo que se está usando? La doctora Ani nos va a contestar. Buenas noches a todos. Gracias por haberse dado el tiempo de poder participar en esta actividad de educación médica continua. Pues como vieron, lo mencionó Myron, siempre los objetivos terapéuticos u objetivos de cifras tensionales va a ser de 135-85. Si tenemos una paciente que tiene 170 de presión arterial en el puerperio, las primeras 24 a 72 horas es donde hay inclusive un aumento en la presión arterial antes de la resolución del embarazo. Entonces, si tenemos presiones de 170, pues son presiones prácticamente dentro de parámetros normales en el cual el antihipertensivo lo que va a hacer es causarnos más, nos va a bajar más la presión, entonces podríamos cursar con una paciente con hipotensión. Entonces, es valorar el retiro del antihipertensivo siempre llevando una adecuada curva de la presión arterial. Más que todo, sabiendo que las primeras 24 a 72 horas hay un aumento de la presión arterial antes de la resolución. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Y la pregunta siguiente es, ¿por qué se debe administrar la aspirina antes de la semana 16? La doctora Lisca nos va a contestar esta pregunta. Lo importante de la administración de la aspirina antes de la semana 16 y después de la semana 9 es precisamente por las oleadas trofoblásticas. Y ahí sí estamos hablando de placentación y de todo lo que es la angiogénesis, la vasculogénesis, etcétera. Entonces, se utiliza principalmente por así tenemos como pues la aspirina antes de las últimas oleadas trofoblásticas y esto es lo que nos va a permitir una inserción mejor de estas células a nivel de las arterias uterinas y una mayor apertura de estas y una mejor placentación. Gracias. Gracias, doctora. Hay una última pregunta que vamos a responder. Dice, ¿cuál es el significado de evaluar la velocimetría Doppler de arterias uterinas en el segundo y en tercer trimestre? Esto, es una pregunta, la verdad, bastante buena, importante e interesante porque
Si la profilaxis la debemos de realizar antes de la semana 16, ¿cuál es la importancia de hacer la velocimetría Doppler entonces en segundo y tercer trimestre? La doctora Orellana nos va a contestar esta pregunta. Bueno, pues sabemos que en el primer trimestre, pues la medición de del Doppler de las arterias uterinas nos sirve para el cálculo de riesgos de preeclampsia, restricción de crecimiento fetal, ¿verdad? Y por eso la pregunta de qué nos sirve en el segundo y tercero, y por eso mucha gente no la hace o se pregunta por qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces, para contestar así de forma concisa, pues un Doppler de arterias uterinas alterado en el segundo y tercer trimestre, más que todo en el tercero, nos puede indicar una mayor probabilidad de resultados perinatales adversos. Entonces, por eso, pues siempre es importante sumarla a la evaluación que nosotros hagamos en estos otros 2 trimestres, junto con, pues obviamente, la estimación del peso y realizar también el Doppler de vasos fetales. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos mucho su atención. Vamos a evaluar si podemos colocar la grabación de la charla en las redes sociales y nosotros les vamos a estar difundiendo información. Les agradecemos mucho la atención y haberse conectado. Estamos muy contentos de que tuvimos bastante afluencia. Muy contentos porque es uno de los temas muy importantes a tratar en nuestro medio, especialmente en nuestro país, que sigue siendo una de las causas principales de mortalidad materna. Y pues esperamos que se sigan conectando a nuestras próximas actividades. Les vamos a estar informando temas, fechas y todo próximamente. Y pues espero que pasen una buena noche todos. Buenas noches a todos. Pues también. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Recording stop.